El 24 de octubre de 2023 comenzó como cualquier otro día en Granville. El aire fresco del otoño impregnaba la ciudad, con la luz tenue del amanecer filtrándose entre los edificios. En la casa del comisario de policía, Thomas Harris, la rutina seguía su curso habitual. Una taza de café caliente, el periódico doblado sobre la mesa y el inconfundible sonido de la ducha, donde su esposa, Lily, comenzaba su día. Sin embargo, algo no estaba bien. Thomas lo notó desde el primer momento en que ella entró en la cocina. Lily solía ser enérgica por las mañanas, habladora, llena de planes para el día. Pero esa mañana estaba diferente. Sus movimientos eran mecánicos, su sonrisa forzada. Se mantenía ocupada organizando papeles para un evento benéfico que llevaba semanas preparando, pero su atención estaba en otra parte. El teléfono vibró sobre la encimera. Un número desconocido. Lily lo miró por un segundo antes de apagar el sonido y colocar el móvil boca abajo. Thomas, con años de experiencia en la policía, captó ese gesto de inmediato. No era la primera vez que veían a alguien reaccionar así ante una llamada. Aunque nunca había sido un hombre celoso ni desconfiado, sus instintos entrenados captaron una señal clara. Algo la inquietaba, y no quería que él lo supiera. ¿Todo bien?, preguntó, fingiendo indiferencia mientras tomaba un sorbo de café. «Sí», respondió ella sin mirarlo, su tono demasiado neutro para sonar convincente. Thomas no insistió. Aprendió hace mucho tiempo que la mejor manera de descubrir una verdad oculta era esperar, pero su mente ya estaba trabajando. Guardó mentalmente los últimos 4 dígitos del número desconocido, un hábito casi automático en su profesión. El día transcurrió sin mayores incidentes. Thomas pasó las siguientes horas en la comisaría, revisando informes y atendiendo reuniones rutinarias. Sin embargo, la imagen de su esposa con el teléfono en la mano y la mirada esquiva no lo abandonaba. Esa noche se celebraría el evento benéfico que Lily había organizado durante meses. Sería un encuentro con empresarios, políticos y donadores, una de esas reuniones donde las apariencias lo eran todo. Ella estaría ocupada atendiendo a sus invitados, manteniendo su rol de anfitriona perfecta. Pero en el fondo, Thomas tenía una sensación difícil de ignorar. Algo estaba pasando, y aunque todavía no lo sabía con certeza, esa noche cambiaría su vida para siempre. El salón del hotel estaba lleno de luces cálidas, conversaciones animadas y copas de vino servidas con precisión. Lily se movía entre los invitados con elegancia, su vestido azul real deslizándose sobre el suelo pulido mientras sonreía, saludaba y escuchaba con atención. Su capacidad para encantar a las personas era innegable, y Thomas, de pie junto a la barra, la observaba con una mezcla de admiración y una creciente inquietud que no podía sacudirse. Durante años, había confiado en ella sin cuestionar nada, pero algo en su comportamiento esa noche confirmaba lo que su instinto le había dicho por la mañana. Lily ocultaba algo, y fuera lo que fuera, la estaba afectando más de lo que quería admitir. Cada cierto tiempo, ella desaparecía entre la multitud, deslizándose hacia la terraza o al pasillo lateral, siempre con su teléfono en la mano. No tardaba en regresar, recuperando su postura impecable, pero sus ojos reflejaban tensión. Su risa llegaba un segundo tarde y sus respuestas eran mecánicas. Thomas reconocía esos signos. Los había visto en innumerables interrogatorios, en sospechosos que intentaban mantener una fachada de normalidad mientras una tormenta rugía dentro de ellos. Se acercó a un grupo de colegas y fingió interés en la conversación, pero su atención estaba en ella. Veía cómo sus manos se crispaban cuando su teléfono vibraba en su bolso, cómo miraba a su alrededor antes de alejarse. Cada detalle le daba una pista más. Decidió seguirla. Cuando Lily volvió a salir, él esperó unos segundos antes de moverse. Atravesó el salón con naturalidad, pasó junto a los camareros sin llamar la atención y salió a la terraza, donde una brisa fresca le golpeó el rostro. Su esposa estaba allí, de espaldas, sujetando el móvil con ambas manos mientras hablaba en voz baja.
No podía escuchar sus palabras, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Estaba nerviosa, inquieta, y la forma en que miraba hacia la puerta indicaba que no quería que la vieran. Thomas no avanzó más. No quería que ella supiera que la estaba observando. En su cabeza, las piezas comenzaban a encajar, pero todavía no tenía el cuadro completo. Regresó al salón y esperó. Minutos después, Lily volvió, compuesta y sonriente, pero él ya no veía a la misma mujer de siempre. Algo había cambiado. El evento terminó y el camino a casa fue inusualmente silencioso. Lily no mencionó la noche, no habló de los invitados ni de las donaciones, lo que era extraño, porque siempre compartía esos detalles con entusiasmo. Al llegar a casa, subió las escaleras sin despedirse y se encerró en la habitación. Thomas se quedó en la sala, mirando su teléfono. Había memorizado el número de la mañana y ahora era momento de averiguar de quién era. Entró en la base de datos policial, ingresó los dígitos y esperó. El nombre apareció en la pantalla. Nathan Lawrence. Residencia en otra ciudad. Su corazón latió más rápido. Buscó en los registros. Lily había visitado esa ciudad varias veces en los últimos meses. Thomas sintió como la certeza de algo más grande, algo que él aún no comprendía, se apoderaba de su mente. Sabía que tenía que descubrir la verdad, y la descubriría, sin importar lo que costara. Thomas no durmió esa noche. Se quedó sentado en su despacho, con la pantalla del ordenador iluminando su rostro, repasando una y otra vez la información sobre Nathan Lawrence. No había muchos datos en el sistema. Sin antecedentes, sin registros criminales, solo una dirección en una ciudad a 2 horas de distancia y algunas entradas en hospitales locales. Eso fue lo que más le llamó la atención. Varias visitas médicas en los últimos meses, tratamientos prolongados, pruebas de laboratorio. Lily había estado allí. Sus registros de tarjetas bancarias confirmaban pagos en farmacias, cafeterías cercanas y en el propio hospital. Algo se le escapaba, pero ya no tenía dudas. Debía ir a ese lugar y verlo con sus propios ojos. Se levantó antes del amanecer, dejó su placa en casa y tomó su auto sin avisar a nadie. El trayecto fue largo y silencioso. Solo el sonido del motor acompañaba sus pensamientos. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero cada kilómetro que avanzaba le dejaba claro que, una vez que cruzara esa línea, ya no podría volver atrás. Llegó a la ciudad y se dirigió directamente al hospital. Usó su experiencia para moverse sin levantar sospechas, fingiendo ser un familiar preocupado en busca de información. Preguntó en recepción, se movió por los pasillos, revisó listas de pacientes. Finalmente encontró el nombre que buscaba. Nathan Lawrence, habitación 214. Caminó con paso firme, sintiendo cómo la adrenalina se acumulaba en su pecho. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y entró. Dentro, un hombre delgado y pálido estaba sentado en la cama, hojeando una revista sin interés. Al ver a Thomas, su expresión cambió por completo. No fue sorpresa, ni miedo, sino una extraña mezcla de resignación y reconocimiento. Thomas no dijo nada al principio, solo lo observó analizando cada detalle. Finalmente, Nathan rompió el silencio. Sabía que vendrías tarde o temprano. Su voz era tranquila, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. ¿Ella te dijo algo? Thomas mantuvo la mirada fija en él. Nada. Pero ahora vas a decírmelo tú. Hubo una pausa tensa antes de que Nathan suspirara y dejara la revista a un lado. No sé por dónde empezar. Ella te ama, lo sabes, ¿verdad? No juegues conmigo. Dime la verdad. La verdad. Nathan sonrió con amargura. La verdad es que Lily es mi hermana, pero antes de eso, era mi hermano. La frase cayó como un golpe seco en el pecho de Thomas. Su mente tardó un segundo en procesarlo, y cuando lo hizo, sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara.
Todo lo que creía saber sobre Lily, sobre su pasado, sobre su relación, acababa de cambiar en un instante. Nathan continuó hablando, pero Thomas apenas escuchaba. Imágenes de su vida juntos pasaban por su cabeza, momentos y que ahora parecían piezas de un rompecabezas incompleto. La mujer con la que había compartido años, la mujer con la que había construido una vida, tenía un secreto tan profundo que nunca había sospechado. Y ahora, todo estaba al descubierto. Thomas conducía de regreso a casa con los nudillos blancos, de tanto apretar el volante. Su mente era un torbellino de pensamientos desordenados, imágenes superpuestas y frases sueltas que no lograban encajar del todo. Las palabras de Nathan aún resonaban en su cabeza, repitiéndose como un eco implacable. Antes de ser tu esposa, era mi hermano. No podía asimilarlo. No podía comprender cómo era posible que la persona con la que había compartido cada momento importante de su vida le hubiera ocultado algo tan fundamental. La traición ardía en su pecho, una sensación sofocante que lo hacía sentir como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. Había confiado en Lily con todo su ser. Ahora, esa confianza se desmoronaba como un castillo de naipes. Entró en la casa sin hacer ruido. Estaba oscura, silenciosa, como si también contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Caminó hasta la sala y vio la luz tenue que se filtraba desde la cocina. Lily estaba ahí, de espaldas, preparando un té, como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Todo había cambiado. Thomas se detuvo en el umbral y la miró fijamente, esperando que ella sintiera su presencia. Y ella lo sintió. Su mano tembló apenas perceptible cuando tomó la taza, como si su cuerpo ya supiera lo que estaba por venir antes de que su mente pudiera procesarlo. Se giró lentamente y sus ojos se encontraron. En su mirada había cansancio, preocupación, pero también resignación. «Lo sabes», fue lo único que dijo. Thomas no respondió de inmediato. No sabía cómo empezar. Las palabras eran inútiles en ese momento, pero aún así, tenía que decirlas. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir con esto? Su voz era grave, contenida, como el filo de un cuchillo afilado. Lily bajó la vista y se apoyó contra la encimera. Siempre pensé en decírtelo, pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? Su tono se endureció. ¿De que descubriera quién eres realmente? «De que me odiaras», susurró ella, y su voz tembló por primera vez. Thomas sintió cómo la furia y el dolor se mezclaban en su interior en una tormenta imposible de contener. Dio un paso adelante. Sus manos se cerraron en puños. «¿Crees que esto es solo sobre ti?» Su respiración se aceleró. «Me quitaste la verdad, me quitaste la elección. Me hiciste vivir una mentira». Lily lo miró y en sus ojos había algo que lo detuvo por un segundo. «No fue una mentira. Yo soy la misma persona, la misma que amas». Pero para Thomas, eso ya no importaba. Su mundo se había quebrado. Su confianza estaba destrozada. Su dolor era más grande que cualquier explicación. Y entonces, en medio del silencio de la casa, ocurrió lo inevitable. Algo se rompió. Algo que nunca podría repararse. El silencio de la casa era espeso, sofocante, cargado de electricidad. Thomas estaba de pie en medio de la sala, respirando con dificultad, sintiendo cómo la furia lo consumía desde dentro. Su mundo, su vida, todo lo que creía cierto se había derrumbado en cuestión de horas. Miró a Lily, que aún estaba junto a la encimera, con el rostro tenso y los ojos brillantes, pero sin lágrimas. No intentaba defenderse, no intentaba justificar nada. Solo lo miraba, esperando. «Dime que es una mentira», murmuró Thomas, pero su voz no tenía esperanza, solo desesperación. Lily negó con la cabeza lentamente. «No puedo». Su confesión fue el último clavo en el ataúd de su matrimonio. Algo dentro de él se rompió de una forma irreversible. Su corazón latía con fuerza, su respiración era errática.
Su piel ardía como si estuviera atrapado en un fuego que no podía apagar. Quería gritar, quería golpear algo, quería borrar todo lo que había descubierto. Dio un paso hacia ella, sintiendo la rabia escalando como una bestia sin control. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Su voz sonó áspera, peligrosa, cargada de una emoción que nunca había sentido antes. Lily no se movió. No quería perderte. ¡Pero lo hiciste! El grito salió de su garganta con una fuerza brutal. Su puño golpeó la mesa con tal intensidad que la taza de té cayó al suelo y se rompió en pedazos. Lily dio un respingo, pero no retrocedió. Se quedaron en silencio, mirándose fijamente, dos extraños en la misma habitación. Thomas sintió el sudor en su espalda. Sintió la ira trepando por sus venas como veneno. Su mente estaba nublada, su cuerpo tenso, cada músculo preparado para estallar. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, como si una barrera invisible lo separara de la realidad. Su respiración se volvió errática, sus manos temblaban, su mente se nubló. Todo lo que había reprimido explotó de golpe, llevándolo a un punto del que no había retorno. Sintió un frío recorriendo su espalda, como si su propio cuerpo entendiera antes que él la magnitud de lo ocurrido. Parpadeó, tratando de enfocarse, pero todo se sentía borroso, distorsionado. No, murmuró, con la voz quebrada, como si en esa palabra intentara encapsular lo irreversible. En el suelo, los fragmentos de porcelana seguían esparcidos, reflejando la luz tenue de la lámpara. En algún rincón de su mente, la realidad comenzó a filtrarse como un veneno lento y paralizante. Su respiración se volvió superficial, entrecortada. Se llevó las manos a la cabeza, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. «Dios», susurró, pero no había nadie que pudiera escuchar su súplica. La casa estaba en un silencio absoluto, un silencio eterno, un silencio que lo condenaba. El aire dentro de la celda era denso, cargado de humedad y resignación. Thomas estaba sentado en la litera de metal, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza inclinada hacia el suelo. Sus pensamientos eran un torbellino de imágenes y sonidos confusos, destellos de una vida que ya no le pertenecía. El uniforme naranja que llevaba puesto le resultaba irreal, como si aún no aceptara lo que había ocurrido, como si su mente se negara a reconocer que todo había terminado. Afuera, en el pasillo, los pasos de los guardias resonaban con un ritmo monótono, inquebrantable. Sabía que no estaba solo, que había otras celdas, otros reclusos, otras vidas destruidas. Pero a él solo le importaba la suya. «Comisario Harris», había dicho el oficial cuando lo esposaron en su propia casa. No Thomas, no señor, sino comisario. Como un recordatorio cruel de todo lo que había sido y de todo lo que ya no era. Cuando entró en la estación de policía, sus compañeros lo miraron con una mezcla de incredulidad y lástima. Algunos bajaron la vista, incapaces de sostenerle la mirada. Otros lo observaban con una fría distancia, como si fuera un extraño, como si no hubieran trabajado con él durante años. La sala de interrogatorios había sido un espacio que conocía demasiado bien, pero nunca desde el otro lado de la mesa. No respondió a las preguntas, no intentó justificarse, no pidió un abogado hasta que fue absolutamente necesario. La verdad estaba escrita en su rostro, en sus manos, en cada centímetro de su ser. No había nada que pudiera cambiar lo inevitable. Ahora, dentro de la celda, cada segundo se arrastraba con una lentitud insoportable. Pasaba el tiempo reconstruyendo los eventos una y otra vez, buscando un punto de inflexión, un instante en el que pudiera haber elegido un camino diferente. No lo encontraba. Todo había llevado a esto, cada decisión, cada pensamiento, cada emoción contenida durante demasiado tiempo. Afuera, su abogado preparaba la estrategia de defensa, pero Thomas ya conocía el desenlace. No había vuelta atrás. El juicio sería rápido. No importaban los años de servicio, la dedicación, los sacrificios. Todo lo que había sucedido lo había cambiado todo.
Se pasó las manos por el rostro, sintiendo la barba incipiente y la piel tensa por la falta de sueño. Escuchó el eco de unos pasos acercándose y luego una voz firme. «Tienes visita». Levantó la cabeza lentamente. No sabía quién podía ser. No quedaba nadie. La puerta se abrió y, por primera vez en días, Thomas sintió algo parecido al miedo. «¡Levántate!», ordenó el guardia. «Es hora de enfrentarlo». Respiró hondo. Se puso de pie. Caminó hacia la puerta, cruzando el umbral de lo que quedaba de su vida. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.